Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Les habla su profesor Abdiel Castrellón. En esta ocasión tengo el grato placer de dictarles el curso de Derecho Bancario. Vamos a utilizar esta metodología de trabajo para que quede documentada la clase y la tengan como referencia. De igual forma, pueden encontrar el material que voy a utilizar durante el curso disponible en la plataforma. De igual forma, a través de la plataforma pueden contactar y van a estar mis datos de contacto. No duden en contactarme por correo electrónico o directamente por teléfono si lo llegan a requerir y tienen algún tipo de dudas. Para ya, sin más entrar en algo de materia y tratar de ir avanzando, pues quiero comentarles que no podemos entrar a hablar de derecho bancario sin hacer una importante referencia económica al tema de la banca. Quizás muchos de nosotros demos por sentado que tenemos conocimientos respecto de qué es la banca. En esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que el más antiguo, el banco más antiguo del que se tiene referencia es el banco de la familia Medici, que fue sumamente importante en, en Europa, y la contribución más notable que hizo la familia Medici a través del negocio de la banca fue crear un sistema de contabilidad de doble partida. Para los italianos fue mucho más sencillo el tema de crear registros contables, toda vez que ellos fueron los primeros en que utilizaron los números ordinarios tal cual los conocemos y no la numeración romana. Eh, Esto los hizo más robustos y especialistas en la materia. Pueden encontrar muchísimas referencias sobre la banca de los Medici en fuentes abiertas y los invito a que la revisen como acervo general de conocimiento. Pero, ¿qué es la banca? Necesito decirles que como antecedente inmediato al negocio bancario está el trueque. Y tiene básicamente o principalmente un trasfondo de índole comercial. Eh, digamos en la antigüedad, no nos refiramos a ningún periodo de tiempo en específico. Pues los seres humanos eran recolectores, eran cazadores, eran pescadores. Eran especialistas en la producción de determinado bien o servicio. Pero conforme la humanidad se fue integrando de distintas formas, el ser humano comprendió la necesidad de obtener bienes y recursos que quizás no eran su especialidad, quizás otras personas eran más fuertes produciéndolos o fabricándolos. Entonces surge el trueque como un mecanismo para acceder a distintos tipos de bienes, pagando con aquellos bienes que eran de producción o fabricación propia. En este sentido, este tipo de intercambio, a lo largo de la historia de la humanidad y indistintamente de la geografía de la que quisiéramos hacer referencia, se lleva a cabo a través de mercados. La pregunta del fondo que da origen quizás al negocio de la banca es, desde el punto de vista comercial, es cómo valorar determinada cantidad de producto que las personas requerían para pagar con bienes o servicios producidos y en qué cantidad. Entonces el mercado es inteligente, dicen los economistas, y se autorregula. Eh, lo cierto es que quizás por temas de geografía, quizás por temas de estrategia, de habilidad en los negocios, hubieron aquellas personas que, que supieron aprovechar su prestigio dentro de la comunidad para hacer quizás de inventario, quizás de depósito de determinados bienes para que sus productores no tuvieran que recorrer medio camino. Y básicamente les permitían a los productores triangular
los beneficios que obtenían producto del intercambio. ¿A qué me refiero? Tienes un sujeto A que produce pescado, tienes un sujeto B que produce trigo y tienes un sujeto C que produce herramientas. Entonces, cuando el sujeto A, el pescador, requiera determinado tipo de herramientas, se va a acercar donde el herrero y va a ofrecerle pescado a cambio de determinada cantidad de herramientas. Pero ¿qué pasa si el herrero no está interesado en el pescado y en cambio desea trigo? El pescador tendrá que buscar el mecanismo para intercambiar con el productor de trigo determinada cantidad de trigo a cambio de pescado, para utilizar entonces el trigo como moneda de cambio para acceder a las herramientas que produce el herrero. Las personas que lograron entender este sistema de intercambio con el paso del tiempo, pues se volvieron más eficientes y indistintamente del lugar geográfico al que nos querramos referir, a través de especie de registros contables, pues lograron documentar las cantidades que se transaban. Y en algunos casos lograron a emitir formas de vales o pagarés, que hoy les podemos llamar formas de dinero fiduciario o representativo, de tal forma que el pescador no tuviera permanentemente que cargar con determinadas cantidades de pescado salado para proveerle al que fabricaba trigo, sino simplemente que le entregaba un título. Le llegaba un papel, una forma de pagaré al productor de trigo, diciéndole que el intermediario financiero tenía a su disposición la mercancía, que ellos venían a pagarle y que ellos podían pasar a cobrar donde el intermediario financiero cuando sí lo tuvieran a bien. Entonces, esta forma de intercambio es la que dinamizaba la economía desde su principio. En este mismo sentido, y utilizando esta referencia del intercambio comercial como base, quiero utilizarla para apalancarme y empezar a definir qué es la banca. Y por favor, ténganlo en cuenta, esta es pregunta cajonera de examen. La banca, entonces, es el conjunto de entidades o instituciones que dentro de determinada economía, indistintamente cuál sea, prestan el servicio de banco. La segunda pregunta lógica es, ¿qué son los bancos? Definamos entonces los bancos como aquellas organizaciones que tienen como actividades fundamentales la captación y colocación de recursos, es decir, obtener dinero de personas, empresas o cualquier tipo de organización, y con los recursos que captan del público, facilitarles créditos para aquellos que los soliciten. En una economía básica, como aquella a la que nos referíamos anteriormente, hablábamos, y por favor quiero que lo recuerden así, y quiero que nos refiramos al excedente de la producción. Al excedente de la producción que tenía el pescador, al excedente de la producción que tenía el agricultor que gestionaba trigo, y el herrero que producía determinado tipo de herramientas. Ese excedente se convierte en un patrimonio de estas personas que a través de la especialización del negocio de intermediario financiero en este caso, pues se logra monetizar. Y alguien tiene que llevar el registro y guardar este excedente para que pueda servir de garante a las transacciones comerciales que se desarrollen. En materia económica, me gusta hacer referencia al Producto Interno Bruto. En economía se define con esta fórmula que tenemos aquí. Ustedes con seguridad habrán escuchado hablar del Producto Interno Bruto y pues dentro de la formación del abogado pues no está a conocer cómo se define, pero yo quiero compartir algo de esto con ustedes para simplemente como para fortalecer el marco de entendimiento del negocio bancario. El Producto Interno Bruto es el indicador económico mediante el cual se mide la producción
o la capacidad de generar riqueza de un país. Está demostrado que matemáticamente puede ser contabilizado para este indicador a través de la suma de algunas variables que voy a pasar a definirles. Vamos a identificar como C al consumo, pero entendamos como consumo el gasto que hacemos todos los particulares que estamos dentro de una sociedad, dentro de una economía. Y por favor entendamos que en economía hablamos de que la unidad básica de una economía es la familia. Entonces, el consumo, y entiendan por familia, papá, mamá y los hijos, y 2 hijos como mínimo, a manera de ejemplo. Todo lo que esta unidad básica familiar consume en materia de alimentos, ropa, vestido, transporte, se va a contabilizar en la variable C. En la variable G vamos a contabilizar el gasto del gobierno central, entiéndase planilla, entiéndase desarrollo de obras, entiéndase desarrollo de infraestructura. Todas las erogaciones que hace el gobierno central pues se van a contabilizar en la letra G. En la letra I es I por inversión, pero quiero que consideren la inversión desde una óptica distinta y quiero que la equiparen a ahorro. El ahorro, ese excedente de la capacidad productiva que tienen las personas, que destinan para una reserva, que destinan para intentar hacer crecer su patrimonio, quizás a través de compra de propiedades, entre otras formas, inversiones en la bolsa de valores, o simplemente, o como lo dije al principio, dejarlo crecer dentro de una cuenta bancaria es lo que vamos a considerar inversión. Entendamos que lo que guardas en el banco, lo guardas por reserva, por ganarte el interés, por protección, pero ese patrimonio está disponible para que el banco lo haga producir. Obviamente te va a pagar una tasa de interés, pero ellos se van a ganar un spread por la intermediación financiera. El spread no es otra cosa que el diferencial entre lo que ganan prestándole a los particulares y lo que te pagan a ti por tu depósito a plazo fijo o ahorro de cuenta corriente según lo tengas. Y por último, entre paréntesis, vamos a encontrar estas dos variables. La X se refiere a las exportaciones y la Y a las importaciones. Esto no es más que la fórmula de la balanza de pago. Un país es más o menos rico en función de si exporta más bienes y servicios de los que consume, de los que importa del extranjero. Y en ese sentido también vamos a contabilizar pues la entrada y la salida de dinero, para lo cual nos referiríamos a esto como la balanza de pagos. Todo el dinero que sale, discúlpenme, todo el dinero que entra debido a las ventas o exportaciones de productos y servicios, le vamos a restar aquel dinero que sale producto de las importaciones que hacemos. Al desarrollar esta ecuación matemática, pues llegamos a un número, que es un indicador que lo van a ver publicado con frecuencia por el Departamento de Estadística de la Contraloría, el Instituto Nacional de Estadística, el INEC, y podremos hacernos nuestros juicios de valor respecto de qué gobierno fue más, logró que Panamá tuviera un mejor desarrollo, y esto es un indicador fácil de entender que tenemos disponible en fuentes abiertas. Pero, ¿por qué hablamos de esto en derecho bancario? Lo que quiero que visualicen es que el consumo, lo que contabilizamos como C, el consumo de la familia lo hacemos a través de productos y servicios bancarios. ¿Con qué compramos? Con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, usamos transferencias de banca en línea o utilizamos dinero que retiramos de la banca para poder consumir, pagar las cuentas del mes. La G, el gasto central. Este gasto se desarrolla a través de líneas de crédito que se le conceden al Estado, tanto bancos locales como bancos extranjeros, o a través de las finanzas propias que ha generado el Estado y que guarda en el Banco Nacional. Obviamente la inversión también la utilizamos apalancada en instituciones financieras.
y el diferencial del dinero que se logra luego de restarle a las exportaciones de un país las importaciones que realiza, pues lo vamos a contabilizar en dinero y lo vamos a guardar en bancos. Fuera imposible pagar importaciones sin utilizar productos y servicios bancarios, como las cartas de crédito, por ejemplo. En este sentido, quiero que cobren, quiero que asimilen por un momento pues la importancia que juega la banca dentro de la economía. ¿Por qué se los explico de esta forma? Porque quiero que comprendan que en materia de derecho bancario, el bien jurídico tutelado es la economía nacional. Si por alguna razón la banca sufriera algún tipo de colapso, algún tipo de afectación en todo su sistema en determinado país, pues colapsaría muchísimos de los negocios que de esta dependen, de los cuales dependen de la banca. Entonces, he allí la importancia de que comprendamos y estudiemos el derecho bancario. Solo como referencia, les voy a pedir que vayan a YouTube y busquen entre los videos que están ahí disponibles en VisualPolitik. Pongan así mismo, historia de la banca Game of Thrones. Les va a ser de utilidad para que conozcan de manera rápida y sucinta pues una forma de entender, una forma de visualizar gráficamente cómo funciona el negocio bancario y cómo surge y la importancia que juega dentro de la economía, dentro del poder político de un país. Es importante que comprendamos que el derecho bancario tiene que ser estudiado desde distintas ópticas. Y esto es pregunta de examen. ¿Es el derecho bancario público o es el derecho bancario un derecho privado? Lo cierto es que tiene componentes de ambos. Debemos estudiar el derecho bancario desde la óptica del derecho público, toda vez que al ser la economía nacional el bien jurídico tutelado, recae en el Estado la obligación de protegerlo, tal cual está expresado, por ejemplo, en la Constitución, donde, en el título de la economía nacional se describen de manera clara las obligaciones del Estado respecto de la economía del país. Y la banca, por tanto, es parte del desarrollo económico de un país. En este sentido, para velar por su protección, el Estado desarrolla un cuerpo normativo público a través de las entidades que regulan el negocio bancario. En el caso de Panamá, la Superintendencia de Bancos. En otros países hay banca central, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y se lo voy a explicar. Pero nosotros aquí en Panamá, pues las funciones de la banca central están dispersas a lo largo de distintas instituciones. También debemos ver el derecho bancario a través de la óptica del negocio privado. ¿Por qué? Porque son relaciones entre particulares que están normadas por el Código de Comercio, por el Código Civil. ¿Por qué? Porque el acuerdo entre las partes es ley. Lo que usted contrate con su banco en materia de negocios, en materia de préstamos, en materia de compromisos, es un acuerdo entre las partes. Sí va a estar regulado por el derecho público a través de la Superintendencia de Bancos, pero para velar por la protección del sistema, incluyéndolo usted. Pero no deja de ser negocios que se perfeccionan entre determinada persona, el cuentaviente y el banco que haya seleccionado para solicitar y con el cual podrá solicitar más adelante préstamos u otras facilidades crediticias. Entonces, sí, el derecho bancario debe ser entendido e interpretado desde la óptica del derecho público y paralelamente desde la óptica del derecho privado.
Dijimos que el sistema bancario entonces es el conjunto de instituciones que realizan el negocio de banca que ya definimos anteriormente. Quiero que conceptualicen que el negocio de banca, tal cual lo hemos descrito, lo realizan distintos tipos de instituciones también que forman parte de la competencia de los bancos tradicionales, y lo veremos más adelante. En este slide quiero hablarles del derecho bancario desde la óptica del derecho público. El gobierno o los gobiernos deben instituir organizaciones reguladoras, entidades que van a velar por la seguridad y el buen funcionamiento del negocio bancario, porque este negocio bancario, estas instituciones financieras, cuentan pues con la confianza del público. La confianza es algo muy sensible, que si se pierde causa pánico, estrés, y este pánico y este estrés es el que causa inestabilidad en el crecimiento económico de un país. Por tanto, el gobierno central debe tomar las medidas para asegurar su correcto funcionamiento. Es necesario hacer una distinción respecto de nuestro estilo de banca y el de otros países. Verán, un país normalmente tiene una institución reguladora que se llama la banca central. La banca central tiene la responsabilidad de emitir moneda. El Banco Central sirve de banco para otros bancos. Es el banquero del gobierno, sirve de agente fiscal y es garante de las reservas de un país. El mejor ejemplo que les puedo dar para que visualicen rápidamente sus funciones es el de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En un país que respalda su crecimiento, el crecimiento económico de la masa monetaria que está en circulación en base a la economía, al crecimiento económico del país, es el Banco Central que decide si emite más o menos dólares. Es la institución financiera que le guarda el dinero a los bancos en Estados Unidos. Hace de banquero del gobierno porque el gobierno central deposita sus recursos en la reserva. Instituye políticas económicas para restringir la actuación de los particulares a través de la creación de más impuestos o nuevos impuestos o elevar las tasas de interés para operaciones interbancarias. Y es el que dice cuánto tiene de reserva el gobierno de los Estados Unidos. Esta institución no existe en Panamá. Nosotros no contamos con una banca central. Entonces estas funciones económicas que aquí describo están dispersas dentro de la economía nacional. Instituciones como la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Planificación y Política Económica y la Contraloría tienen diluidas muchas de estas funciones, toda vez que nosotros utilizamos el sistema monetario que heredamos de los Estados Unidos. Desde la óptica del derecho privado, es necesario acotar que como intermediarios financieros debemos distinguir que los bancos no son los únicos jugadores. En Panamá y en todas partes del mundo, en realidad, se cuentan con distintos tipos de instituciones que prestan servicios financieros. Los bancos captan y colocan, pero también lo hacen las empresas dedicadas al rubro de inversión en valores. Me refiero al mercado de valores, a aquellas empresas que emiten deuda para captar fondos del público, se dirigen al mercado de valores, emiten alguna deuda, la colocan a través de casas de valores
en la bolsa de valores y captan estos recursos de los particulares. Esto es una forma de financiamiento. Pueden encontrar distinta información respecto de este tema en fuentes abiertas para su acervo particular, pero no quiero ahondarles con mayor profundidad en el tema, para no confundirlos y para no desviarme del curso que vamos a completar. De igual forma, los seguros, las aseguradoras también prestan servicios financieros. Usted puede ahorrar a través de distintos tipos de productos que ofrecen las aseguradoras. Entonces, es elección de los particulares determinar si ahorran a través de los bancos, ahorran a través del mercado de valores, y entendámoslo como la forma de inversión. Por favor, recuerden que hacíamos la distinción en la ecuación de Producto Interno Bruto de que la I de inversión podía equivaler a ahorros. En el mercado de valores es donde tenemos el mejor ejemplo. Y también podemos apreciarlo en el mercado de seguros, porque a través de la compra de póliza, pues hacemos una protección, adquirimos una protección, una cobertura frente al riesgo que podamos entender puede estar expuesto nuestro patrimonio. Volviendo a la banca, es necesario hacer algunas distinciones respecto de los tipos de banca. Las lecturas de algunos escritores en materia de derecho bancario hacen esta distinción de los tipos de bancos. Sin embargo, pues la mayoría de los bancos que conocemos son multibancos, pues, y se dedican a prestar casi todos los servicios. Lo cierto es que hay algunos bancos que son más fuertes en determinados rubros. Hay bancos que se especializan en el consumo, banca de personas, en tarjetas de crédito. Y hay otros bancos pues que tienen, por ejemplo, una banca agrícola especializada. No significa que no presten otros tipos de servicios. Sin embargo, pues tienen un mejor entendimiento del negocio agrícola o ganadero. Por ejemplo, en el mercado nacional, yo creo que no hay nadie que tenga mejor experiencia que el Banco Nacional en materia de créditos agropecuarios. Pero también existen otros bancos privados que atacan este mercado. Entonces, continuando de la óptica pública, existe regulaciones internacionales que han acogido los gobiernos para proteger de manera más sensata la economía nacional y los activos que se transan a través de la banca, y que vienen a través de recomendaciones políticas o lineamientos a nutrir el marco regulatorio del derecho bancario de nuestro país en particular. La Superintendencia de Bancos, que es la que desarrolla el marco normativo que tenemos en vigencia en Panamá, que es la responsable de velar por su aplicación, pues nutre este marco regulatorio, que ya lo tienen disponible y cargado en la plataforma, que es el Decreto Ley 52, con recomendaciones que surgen del Comité Basilea. El Comité Basilea es la organización que dicta línea. Está integrada por los gobernadores de los bancos centrales de las economías más fuertes del mundo. Estos señores se reúnen y definen lineamientos tendientes a velar por la protección del negocio bancario y el aporte que genera el negocio bancario dentro de un país. Y quiero que recuerden que no tenemos banca central. Y dirán, ¿esto cómo nos afecta? Claro, por lo que pasa es que la banca central la banca de un país, discúlpenme, necesita interactuar con bancos a nivel internacional. Vamos a humanizar esto con un ejemplo. Ustedes tienen sus depósitos de ahorro en Global Bank. Global Bank les lleva a ustedes una contabilidad respecto de los activos que estén administrando con la institución.
Si mañana ustedes quisieran viajar y hacer uso de sus productos, llámese tarjeta de crédito o de débito, en Estados Unidos, o enviar una remesa de dinero a otro país, una transferencia, desde su cuenta bancaria en Global Bank, ustedes van a apalancarse en los contratos bancarios que ha desarrollado Global Bank con terceros para hacer llegar el dinero que ustedes quieran transferir a otras jurisdicciones. Entonces, los bancos de otras jurisdicciones se van a sentir más cómodos haciendo negocios con los bancos legales siempre que exista la certeza de que el marco normativo de nuestro país ha integrado las políticas y las recomendaciones que ha emitido el grupo de gobernadores del grupo de Basilea. También les voy a solicitar pues, que a través de fuentes abiertas en internet busquen el Comité de Basilea y traten de leer sobre sus funciones. Pudiéramos hacer algún tipo de pregunta al respecto de manera muy general. Nada que no hayamos explicado en este video. Entonces, las principales recomendaciones que da el Comité de Basilea, pues, es de que la superintendencia de bancos debe participar en el nacimiento de las instituciones bancarias, llevar un registro mercantil, calificar a los directores, o sea, asegurar pues la calidad de persona y la calidad profesional de los directores y los gerentes de las instituciones bancarias. La superintendencia deberá tener la obligación de autorizar la apertura de tanto de sucursales como de nuevos negocios. A manera de ejemplo, les digo que si un banco quisiera abrir determinado producto, llámese una cuenta bancaria que pague una tasa de interés novedosa, calculada de una manera distinta, ellos antes de ofrecer este producto al público deben avisar a la superintendencia de banco para que se manifieste. Y hay un periodo de tiempo en el cual, si la superintendencia de banco no se opone, pueden proceder. Pero es parte del procedimiento de autorizar nuevos negocios que está descrito en el decreto ley 52. La superintendencia de banco también deberá entonces señalar normas operativas, o sea, cómo vas a prestar, cómo vas a registrar los depósitos, cómo vas a controlar el riesgo inherente al negocio bancario dentro de la organización. Y también les va a imponer determinadas normas contables para que lleven su registro. El regulador tiene la capacidad de imponer sanciones por incumplimiento de la norma. Y en caso de que encuentre focos de riesgo financiero, puede imponerle medidas de subsanación o saneamiento. En el caso de que estas no sean acatadas, tendrá también la jerarquía para tomar posesión del establecimiento, establecer funciones jurisdiccionales y obviamente, pues para hacer velar por el cumplimiento de la ley, pues les realizará auditorías periódicamente, lo que llamamos una supervisión bancaria, que puede ser consolidada, entiéndase, con aquellas instituciones financieras o no, que integren con el banco un grupo económico. Van a encontrar en este slide entonces definiciones respecto de qué es el derecho bancario. Nos vamos a referir al derecho bancario como el conjunto normativo, jurisprudencial y doctrinal que regula la estructura y el funcionamiento de las entidades de crédito bancarias o de depósito bancario, así como las operaciones que realizan estos con el público en general, entendamos sus clientes, pero también con otras instituciones bancarias que pueden ser de crédito. El derecho bancario como tal, obviamente atañe a la banca oficial y privada, pero también se aplica a negocios como el de la caja de ahorro, las cooperativas y en algunos casos incluso hasta las financieras. El derecho bancario está integrado fundamentalmente por normas de derecho administrativo, derecho mercantil, derecho civil y fiscal.
Les explicaba anteriormente que es necesario distinguir entre el derecho público bancario, porque es relativo a las normas constitucionales, administrativas y fiscales, y el derecho privado, dado que éste atañe a las normas civiles y mercantiles que se han pactado, que sirven de referencia para normar los negocios entre los particulares. Es una parte del derecho de las entidades de crédito, que se dedica a regular no solo a las instituciones de crédito bancarias, sino a aquellas no bancarias. De hecho, podrán encontrar en la página web de la Superintendencia de Bancos una lista de instituciones no bancarias que también son reguladas por la Superintendencia de Bancos. Es necesario estudiar el derecho bancario y conocer sus características para tener distinciones claras respecto de otras ramas del derecho. Entendamos que el derecho bancario es autónomo. Realmente el negocio bancario es sumamente técnico. Van a encontrar en la ley bancaria referencia a conceptos como riesgo, contabilidad, registros, provisiones, pero forman parte del marco normativo con el cual deben trabajar los bancos. Entonces no existe quizás a mano un documento de jerarquía superior que puede entrar a servir de base o apoyo de manera clara e inmediata para el derecho bancario. O sea, no vas a encontrar en el derecho civil pues conceptos que te permitan aclarar si analizamos la pirámide de Kelsen. Pues. Entonces el Código Civil no te va a entrar al menos fácilmente, a proveer la solución a algún problema que se suscite dentro de las normas del derecho bancario. Entendamos también que el derecho bancario es un derecho público. ¿Por qué? Porque está regulado por el Estado a través de la supervisión que establece, en el caso de nuestro país, la Superintendencia de Bancos. ¿Es un derecho privado? Sí. ¿Por qué? Porque también debe estudiarse en cuanto a las relaciones que se generan entre las instituciones y sus usuarios. Entonces, como características listamos, es un derecho que es autónomo, es derecho público, es derecho privado. Aquí los invito a que a través del foro que voy a habilitar, pues discutamos respecto del negocio bancario como parte del sistema de intermediación financiera. Quiero que discutamos cómo funciona la intermediación financiera y si es exclusiva de los bancos. Y si los bancos tienen características de inversores. Esta es la primera clase. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Voy a subirle en el foro un mayor material para que podamos ir revisando la metodología de trabajo y las tareas que vamos a realizar. Quisiera que se comunicaran conmigo a través de los datos de contacto que les voy a establecer en la plataforma, porque quisiera que quisiera para el trabajo final una investigación con 4 temas y necesito saber si podemos gestionarlo de esta manera, cosa que nos hagan una presentación. En tal caso, pues las instrucciones van a estar por separado dentro de las notas que les voy a dejar en la plataforma. Hasta aquí, pues les dejo el material y lo van a encontrar disponible en la plataforma. Gracias y saludos cordiales.